Doctor Tor, ¿cómo, Muy bien, cómo le muy va? bien. Gracias por ¿Qué venir. tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente. Siempre fachero usted, ¿eh? Es el ¿Qué tal? look estudiantil. No, qué buen color, me gusta. ¿Qué color es ese? ¿Un celestito? ¿Qué es? Esto es un celestito, yo calculo. No sé mucho de colores. Pero no, muchas gracias. Bueno, doctor, trajimos un tema hoy para hablar que creo que no hay nadie que ahora nos esté mirando y que no haya visto, haciendo zapping, aunque sea, este tema de las denuncias. Sí, sí. No creo que nadie esté ajeno a lo que está pasando en este momento. Sí, sí, en la televisión vos ponés un canal, sí. cualquiera, empezás a hacer zapping y vas a ver, Viviana Canosa ahora fue contra tal famoso. Empezó contra Liz Tagliani, se fueron sumando distintos famosos, denunciándolo de distintas cosas. Entre ellas se habla, doctor, y ya le voy a dar la palabra y usted va a extenderse, No, por favor. trata de personas, abuso de menores, abuso sexual, entre otras cosas. Cosas gravísimas. Que Sí, vos lo decís, lo escuché en la tele y vos decís, pero ¿qué pasa? ¿Tiene que haber pruebas para esto? Claro, el asunto es que ingresar a la cuestión de lo que es trata de persona en sí sería complicadísimo porque es un tema muy delicado, es un tema que realmente es tan serio que no es el objetivo hoy abordar este asunto. Claro. Más allá de lo interesante que es, ¿no es cierto?, y de lo grave que es, y lo importante que es abordarlo. Pero más allá de eso... Perdón, doctor, ¿usted es especialista en lo que es trata de personas y demás? Sí, sí, yo tengo la especialización en todo lo que es violencia de género y trata. Pero hoy queríamos hablar de algo, de una consecuencia de estas denuncias que está haciendo Viviana Canosa, que está más relacionada con la libertad de expresión y con lo que me planteabas vos antes cuando nos planteábamos de qué hablar, es qué consecuencias tiene cuando uno denuncia o cuando uno acusa, porque a veces uno puede ir a denunciar a la justicia o puede acusar en redes sociales, en la calle, en la vía pública, en cualquier lado a una persona de algo. Es lo que conocemos como calumnias e injurias, ¿no es cierto? Porque ya sea una injuria, que es una ofensa al honor, o una calumnia, que es una falsa acusación de un delito, pero tienen la misma sanción. Por eso están juntas en el mismo artículo del Código Penal. ¿Y hasta qué punto es válido, doctor, esto? Digamos, ¿Hasta qué punto es gratis? Eso. Digamos, ¿no es cierto? Porque esa es la cuestión. O sea, ¿se puede difamar a una persona? ¿Se puede mancillar la imagen de alguien? Sea más o menos conocido, todos tenemos nuestro derecho al honor. Todos los seres humanos tenemos el derecho al honor. Está bueno. Claro, el derecho a que no se mancille nuestro buen nombre y honor gratuitamente. Entonces, el problema es que no solamente en el Código Penal la sanción es simplemente de multa, lo cual una sanción de multa es prácticamente, porque son multas desactualizadas, inclusive, o sea que es casi gratis, sino que además, seamos realistas, son procesos que generalmente, sería un poco técnico explicar lo que es instancia privada, pero son procesos que el Estado no lleva adelante por sí, sino que lo tiene que llevar el ofendido adelante, y el Estado es poca la atención que le presta, sino nula, para llegar a un resultado. O sea que además de ser gratis, es casi imposible llegar a ese precio mínimo. O sea, estamos hablando que estas denuncias por ahí no llegan a ningún final. No, es impresionante lo que tenés que gastar en abogado para que durante 2 años se mueva para lograr que esa denuncia de calumnias e injurias llegue a un resultado. Entonces, y es más, cada vez se va haciendo más difícil llegar a algo. No lo voy a explicar técnicamente porque, como insisto, ha habido cambios internos en tribunales, ya se han cerrado los juzgados correccionales que antes se ocupaban de esto, solamente se ocupa una cámara. Para ponerlo en términos más simples, imagínate que una cámara del crimen que se ocupa de juzgar un homicidio calificado, poner el delito más grave que se te pueda ocurrir en el Código Penal, la misma cámara se ocupa de juzgar un delito de calumnias e injurias, la misma. ¿Le va a dar una importancia mucho menor? ¿Qué tiempo pueden tener? ¿Qué prioridad puede tener ese delito en semejante volumen de trabajo que tiene una cámara para atender todo esto? Entonces, que una persona salga a hablar barbaridades, porque además son tremendas las acusaciones que se realizan contra personas que tienen una imagen pública, que insisto, no porque sean personas que tienen una imagen pública, porque cualquier ser humano tiene derecho a que no se le acuse de una cosa así, cualquiera, ni de esa ni de ninguna otra cosa, porque también, ojo. O sea, doctor, en redes sociales se ofende, llevándolo más al llano, en redes sociales se ofende a gente constantemente por cosas que son realmente ofensivas lo mismo. O sea, por eso digo que no importa que sea una persona conocida, que sea una persona
cualquier ser humano tiene derecho a que se respete su imagen. Claro, ¿sí? no estamos poniéndonos ni de un lado ni de otro, ni de lo que está diciendo Canosa, ni lo que está diciendo Liz. Eso se investigará. Claro. Y se llegará a una realidad si esta gente intervino, perdón, ¿no? Pero digo, tendrían que haber hecho la denuncia penal primero, que se realice una investigación y luego, perfecto, asilo público. Si la Fiscalía determina que son autores, posibles autores, probabilidad, si los imputó, etcétera, listo, asilo público. Pero esta manera de primero hacer la denuncia pública y luego ir a tribunales genera una gran injusticia para el que ahora no tiene cómo limpiar su imagen. Ahora, supongamos, según el caso que hacemos en particular, lo de Canosa, dijo que tiene pruebas, que las llevó a la justicia, que ahora empezaron a investigar. En caso de que se determine que el caso de la acusación que tienen contra Liz Tagliani no tiene absolutamente nada que ver Liz Tagliani, por ejemplo, para Canosa no va a pasar absolutamente nada, porque ella hizo una denuncia de supuestamente investiguen a tal persona. No, queda en eso. No, porque... Pero Liz Tagliani quedó totalmente... Está esto, lo que me imagino que el que está escuchando está pensando, es esto de la falsa denuncia. Pues yo estoy hablando de calumnias e injurias, pero también está la falsa denuncia como delito penal que se le puede imputar a una persona que hace esto. Bien, estamos en el mismo ámbito, o sea, es un delito que yo constantemente en la práctica profesional veo falsas denuncias y personas que van detenidas, ¿no? Que simplemente... ¿Por falsa denuncia? Claro, y personas que van detenidas por falsa denuncia y la denunciante nunca se lo imputa, ni siquiera se lo imputa, no es que se lo persigue, nunca se lo imputa. Se corrige el error, se le da la libertad al detenido y se terminó la causa. No pasa más nada. Se extinguió. Mientras tanto, el la denunciado investigación. quedó sucio, quedó marcado. Quedó preso, manchado en toda la sociedad por A, B o C. No quiero citar casos en particular, pero en general son delitos que son... Cualquier delito, bueno, es grave estar acusado de un delito falsamente, ¿no es cierto? Y esa persona, hasta cuando no va preso, verdaderamente siente una ofensa en su honor, porque fue imputado, le pintaron los dedos, ¿no? Y todo esto nunca se limpia. Entonces, la falsa denuncia entra dentro de la misma categoría de lo que estoy hablando de las calumnias e injurias. O sea, las fiscalías no investigan y no imputan. Me gustaría hacer una estadística de cuál fue la última vez que una fiscalía imputó la falsa denuncia, pero debe ser hace mucho tiempo. La verdad, o muy aislado, si existe, porque no lo hacen, no se ve, y debería existir esto, que yo ayer me escuchaba al doctor Burlando y me pareció muy interesante lo que decía, de que existe un proyecto de ley en el cual se intenta lograr a una ley que sancione al que hace una falsa denuncia con la pena del delito denunciado. De esta manera, el que denuncie falsamente se va a cuidar un poquito más de qué está hablando, ¿no es cierto? Porque si hablamos, como en este caso, de un delito de trata, o si hablamos esa pena que de delitos de abuso sexual, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué sería? La pena que le darían al denunciado se le recae al denunciante. Al que, si se prueba que denunció falsamente, cae sobre el denunciante. Igual no es fácil probar que se denunció falsamente, ¿eh? No, con esto no quiero hacer apología, pero es realmente serio y complicada la prueba de la falsa denuncia. Porque hay un elemento subjetivo, ¿no es cierto?, que es el conocimiento de que realmente el hecho no había ocurrido. Entonces, en cada caso en particular, se podrá determinar con mayor o menor dificultad si la persona sabía que lo que estaba denunciando no había pasado. Claro, doctor, hay un caso, estaba leyendo, que por ejemplo, un común puede ir a la justicia y hacer una denuncia que, por ejemplo, yo digo, vos sabés que tal persona me dijeron a mí que está haciendo tal cosa. Vos diciendo así podés hacer ya la denuncia. Pero... Por favor, o sea, por decirte, por eso digo, no quiero traer el caso en particular, porque una persona diga, me dijo mi nieto, me dijo mi hijo, que el padre le hace tal cosa. No es una falsa denuncia. A eso iba. No es una falsa denuncia, porque estoy diciendo algo que a mí me dijo el niño. ¿Te han contado? Que alguien me ha contado. Yo no sé si es cierto o no, la fiscalía tendrá que investigar. Es difícil llegar a la falsa denuncia también. Por eso digo, es muy difícil. Claro. Perdón, me parece que es un tema muy delicado y hablarlo así es muy peligroso también porque, conocer la ley y los vericuetos que la ley tiene, hay que construir para usarlos bien, ¿no es cierto? Claro. No para usarlos mal.
o para justamente este tipo de cosas, que no sucedan. Estas cosas no tienen que suceder, porque la justicia toma muy en serio este tipo de asuntos. La justicia penal constantemente se preocupa mucho por este tipo de asuntos que no sucedan. Obviamente cuando hay un menor de por medio, cuando hay un niño de por medio, se lo va a tomar muy en serio. Claro. Y ante cualquier denuncia de este tipo, va a actuar inmediatamente. Y lo primero y el primer bien jurídico para proteger es la integridad de ese niño. Entonces, obviamente que va a detener y va a actuar. Y después, esa persona que fue injustamente detenida, cuando se logra probar que nunca pasó esto, nunca más recupera su vida. Ni su honor, ni su vida, ni nada. Entonces, hay que ser más responsables. Tenemos que ser como sociedad más responsables a la hora de ir a la justicia para tomarla con seriedad. Porque si bien la justicia no siempre nos da la respuesta que queremos, porque a veces está saturada, verdaderamente hace un esfuerzo enorme para evitar el daño, por ejemplo, en este caso, en los niños, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación donde se acusa de pedofilia, se acusa de trata de personas, etc., obviamente que la justicia va a actuar. Entonces, si esta mujer denunció de una manera, porque lo que está haciendo es a mansalva, ¿no es cierto?, denunciar a gente que jamás, nosotros no sabemos, pero por lo que se ve, jamás se vio involucrada en este tipo de temas, la justicia lo tiene que tomar, tiene que tomar la denuncia, y tienen que investigarlos. Y pasa esto, secuestran teléfonos, hacen allanamientos, detienen, etcétera, porque son medidas de investigación. Y el ciudadano normal, el común, no tiene que soportar. No podemos hacer nada, no tenemos derecho a reclamo, no nos piden disculpas, no nos dicen nada. Vienen, te allanan, te secuestran el teléfono, te investigan, te detienen. Y cuando ven que no habías hecho nada, bueno, listo, siga con su vida. No, no se sigue con la vida normalmente. Una persona detenida nunca más vuelve a ser la misma persona cuando recupera la libertad. Esa persona perdió gran parte de su integridad en ese proceso de sentirse acusado. Entonces hay que tomar seriamente las denuncias que se realizan y hay que hacerlas en el lugar adecuado. ¿Con la prueba adecuada? Sí o no, porque a veces la persona que denuncia no tiene las pruebas, pero tiene que saber que es seria la denuncia. ¿No es cierto? Hay que ser responsables de eso. No se recupera. El honor perdido de esta manera no se recupera. No hay reparación, no hay juicio de daños y perjuicio que lo repare. No hay, lo digo porque uno lo ve constantemente y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un tema gravísimo, pero en temas cotidianos, en redes sociales, que hoy todo el mundo escribe, pone y publica cualquier cosa, hay que ser responsables, porque la enemistad con alguien no justifica el daño que se hace. Entonces, no publiquemos cosas solo por hacer daño, solo por vengarnos, solo por enojo. Seamos más responsables de lo que decimos. Doctor, hablando, hacía referencia a las redes sociales, la justicia también, o se está trabajando ahí en el Código Penal de hacer algún cambio y ver cómo también se puede ir con el tema de las redes sociales, ¿no? Sí, en lo que son las denuncias, en lo que son los engaños en redes sociales. Es que es necesario hacer más que un cambio, un control de lo que se hace. Por eso saco el tema, ¿no es cierto? Porque independientemente de que estamos hablando de una denuncia a otro nivel, el tema de controlar qué se publica en redes sociales y qué se denuncia en redes sociales y qué cosas se suben, porque se suben cosas que son atroces y después la gente no se recupera, se arruinan vidas. Ni hablar de niños y adolescentes, porque uno lo piensa así hablando de adultos, pero niños y adolescentes que se están formando y que sufren de pronto por una venganza o cosas, ni hablar de temas más graves, ¿no es cierto?, que ya hemos tratado alguna vez, como lo que se llama pornovenganza, etcétera, pero simplemente por ofensas no se recupera. Entonces, la juventud, la adolescencia está muy vulnerable a este tipo de cosas porque hay que entender que su mundo gira mayormente alrededor de su imagen pública en redes. Entonces, debe existir una corrección en esta libertad excesiva que existe sin ningún tipo de contención, sanción ni límite a la expresión. ¿Por qué no lo tiene? Doctor Torsitoni, hoy hablando de este tema, la libertad de expresión, ¿hasta qué punto es válido? Saliendo toda esta temática de lo que se ve hoy en la televisión, ¿no? Las denuncias, por ejemplo, de la conductora Viviana Canosa contra varios famosos, varios artistas, por así decirlo, denuncias de gravedad.
y ver hasta qué punto esto lo está haciendo por buen camino o no. Doctor, ¿algo más para agregar? Solo, cuando mencionaste esto me acordé que también hay algo que es sumamente vidrioso acá, que a mí no me cierra en relación a estas denuncias, que son todas personas que están incluidas en una colectividad de género que hacen generar más sospechas acerca de por qué los denuncia de esta manera, ¿no es cierto? Porque son todas personas afines o que forman parte de una colectividad que verdaderamente debe ser justamente lo que combatamos, este tipo de actitud, de estigmatizar a estas personas, porque tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. O sea, Lizzie Tagliani está en un proceso de adopción. El daño que está generando esto es enorme a ella y a esa criatura, a ambos. ¿Puede llegar a perder la adopción? Puede llegar a perder la adopción, es gravísimo lo que está haciendo. Y me parece que es una cacería de brujas contra gente que forma parte de esta colectividad. Entonces es muy grave lo que están haciendo porque es un mensaje. Entonces quería mencionar esto, perdón, porque tenemos que también acostumbrarnos a leer, ¿no es cierto?, un poquito entre líneas cuál es el mensaje que para mí está queriendo dar esta persona. Gracias, doctor. Por favor. Muy interesante el tema para seguirlo, por supuesto, porque siempre hay diferentes temas de la actualidad, de la realidad, que justamente nos llevan a hablar de esto, de la libertad de expresión, hasta qué punto uno la bien utiliza o por allí con esa